Inicia grabación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este caso son tardes, pero quien esté viendo el video puede ser cualquiera. Bienvenidos una vez más a Contabilidad explicada desde cero. Hoy vamos a tratar de ver lo que es ya el rubro disponibilidades dentro de la contabilidad. O sea, las siguientes reuniones nosotros vamos a estar viendo rubro por rubro cada uno de ellos y sus posibilidades de em, diferentes acreditaciones o sea, cuando acreditamos o cuando debitamos elementos. Vamos a tratar de hacer un directo por cada uno. Algunos van a ser más extensos, otros van a ser más acotados. Hoy, por ejemplo, va a ser bastante más acotado. Em, Intentaremos cubrir el rubro disponibilidades, pero tampoco es que tengan mucho para ver. Y muchas cosas que diga hoy se van a seguir a lo largo de los diferentes directos. O sea, va a haber cosas que tenga rubro de disponibilidades que las va a tener todo rubro. ¿Mm? Por ejemplo, como rubro del activo, disponibilidades va a crecer por el debe y decrecer por el haber. O sea, las cuentas se tienen saldo deudor siempre. Pero bueno, vamos a ir viendo una por una y vamos a ir trabajando los diferentes rubros para finalmente en un par de directos ya poder tener lo que es el balance propiamente dicho ya planificado. Ya hemos hablado, sin embargo, de muchos de los elementos que integran el balance, pero está bien ir detallando uno a uno esos elementos para que los vayamos viendo por separado. Dicho sea de paso, todas las clases anteriores, por así decirlo, o sea, los encuentros anteriores que están en el canal de YouTube, tienen su eh, aplicación dentro de lo que vamos a estar viendo nosotros acá. Por empezar, ¿qué es el rubro de disponibilidades? Bueno, el rubro de disponibilidades es parte del activo. Nosotros, cuando vamos a hablar de contabilidad, recordemos, nos distinguimos activo, pasivo y patrimonio neto, donde activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Ecuación patrimonial básica. El activo está compuesto por varios rubros. O sea, disponibilidad es el primero de ellos. Sin embargo, después nosotros tenemos créditos de varios tipos, bienes de cambio, inversiones y bienes de uso, como los elementales, por así decirlo, ¿no? O sea, disponibilidades, que es básicamente la plata que tengo dentro del ente, créditos, que es todo lo que yo tengo a mi favor a cobrar, bienes de cambio, que son las mercaderías principalmente, los bienes que yo tengo para intercambiar, inversiones, que son aquellos depósitos en fondo para especular con rendimientos, bienes de uso, que son aquellos bienes que yo uso para ejercer mi actividad, y después vendrían unos que son más, no extraños, sino más aparte de una empresa generalmente, que son los inmateriales y los cargos diferidos. Por último, estarían las cuentas regularizadoras que van modificando el saldo de las cuentas generales. O sea, yo necesito, por ejemplo, las depreciaciones. Todas las depreciaciones están dentro de las regularizadoras. Y los intereses no devengados por las compras a plazo. Perdón, por las ventas a plazo. Las compras será la regularizadora de pasivo. Pero bueno, ¿qué conforma entonces este rubro disponibilidades? Eso que estamos viendo ahí. Caja, fondo fijo, recaudaciones a depositar, banco, acá dice nación, pero en realidad banco, valores
a depositar y moneda extranjera. Va a ser nuestro esquema principal. Moneda extranjera igual es un concepto más complejo. O sea, lo podemos hablar desde otro punto de vista también, como monedas diferente curso. Pero moneda extranjera es el nombre genérico que le ponemos para todas las monedas que no son la nacional. Bien, entonces vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es caja. En la RT9 está receptado también los rubros que involucran a la parte de esta situación patrimonial. Nosotros ya hemos hablado justamente de dónde está eso receptado y hicimos un repaso en el video de la RT8 y de RT9, donde se define cada cosa. Pero cuando vamos al plan de cuentas, un plan de cuentas, recordemos, es la exteriorización de la organización de las cuentas para un ente específico. Podemos agruparlo de esta forma, donde disponibilidades involucra todo lo que es el activo circulante. Recordemos que siempre existe lo que es activo corriente y no corriente. Disponibilidades en su mayoría va a estar dentro del activo corriente, dado que son los elementos que se van a convertir en efectivo lo más rápido posible. Caja literalmente es efectivo. Entonces, no es que voy a esperar a convertirlo en efectivo en algún momento, sino más bien que es en efecto el efectivo que yo tengo. Fondo fijo lo mismo. Fondo fijo va a tratar de eso. Así que ahora vamos a desmenuzar una por una las diferentes cuentas para ir viendo su aplicación. En sí, primero vamos a determinar una pequeña definición de cada una para saber de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de caja. Subo un poquito este volumen para... Si se corta el micrófono, que detecté que Excel interviene con el micrófono por algún motivo. Entonces tengo que estar escuchándome constantemente por si se llega a cortar el audio. Si alguien escucha que se llega a cortar y yo estoy moviendo la boca, es porque se apagó el micrófono, que vaya Dios a saber por qué a veces no anda. Dicho sea de paso, lo acerco un poquito más. Ahí. Así no ando gritando. Bien. Caja. Caja representa el dinero en efectivo que tiene el ente. Yo quería hacer esto. Bien. Caja es el dinero en efectivo que tiene el ente. Entonces, este rubro nunca jamás puede ser negativo, por ejemplo. Porque a lo sumo yo no tengo plata en efectivo. Pero no puedo tener caja negativa, por ejemplo. Es un rubro que siempre tiene que tener un saldo deudor. Y en ningún caso puede valer negativo. Eso es en general para las cuentas. Las regularizadoras son las únicas que pueden tener un valor negativo, aunque depende de cómo las ubiques, va a cambiar una forma u otra. Pero en sí, recordemos que caja es el dinero en efectivo. Por supuesto, existen algunas medidas para controlar caja. Después vamos a verlo en detalle. Pero primero vamos a definir todo. Fondo fijo. El fondo fijo en sí es un dinero en efectivo, cheque o tarjeta que se deja
para operaciones básicas de administración. Así que es un dinero que se utiliza para la administración. O sea, digamos que yo tengo un ente que tiene una parte administrativa. Y para que esos administrativos no estén constantemente solicitando fondos, porque por ejemplo tienen que dar cambio, pagos en efectivo, digamos, se constituye un fondo fijo. Este fondo fijo se arquea periódicamente y se puede deshacer o rehacer a partir de lo que decida el ente. O sea, no es una cosa fija, estable que va a estar todo el tiempo. Puede estar o puede no estar. Es más, cualquier ente puede subsistir sin un fondo fijo. Y mucho más, el fondo fijo se suele pensar, o sea, desde el punto de vista de la ciencia de la administración, tener un fondo fijo no es lo más conveniente y mucho menos cuando es en efectivo. Se suele preferir un fondo fijo constituido. Cosas que molestan y estos carteles. O sea, no puedo sacar este cartel de ninguna forma. Bueno, no me voy a pelear ahora con el cartel. Puede ser en dinero, o sea, sí, en dinero. Puede ser cheque o puede ser tarjeta. En caso de que tuvieran una extensión de tarjeta de una cuenta para fondo fijo, ponele. Porque se puede abrir una cuenta específica en banco para fondo fijo. Y que de ahí se use la plata para estos costos que se usan. Después, cuando se hace la rendición del fondo fijo, ahí se deberían saltar para qué se usó. Porque el fondo fijo debería usarse obviamente para motivos del ente y debería poder rendirse cuentas al momento de la restitución del fondo fijo. O sea, normalmente tienen que traer el ticket de qué compraron con esa plata porque no se puede usar libremente. Se tiene que explicar el motivo por el cual no está. Recaudaciones a depositar. Es muy parecido a valores a depositar. Pero ¿cuál es la diferencia entre recaudaciones y valores a depositar? Que recaudaciones a depositar simboliza ese dinero que yo tengo hoy en mi poder, pero que lo quiero depositar en banco. O sea, hoy fui a cobrarle a un cliente. Este cliente me dio X pesos, ¿no? Me dio 100 pesos. Bueno, esos 100 pesos, yo en vez de cargarlos a caja, porque ahí ya significaría que está como circulante, o sea, lo puedo usar para cualquier operación, lo voy a dejar como recaudación a depositar, porque estos 100 pesos yo lo quiero depositar en el banco o billetera virtual de mi confianza. Entonces, sencillamente es dinero en nuestro poder que vamos a depositar. Banco. Banco, como decía, ahí dice nació en Argentina, cuenta corriente, pero banco puede ser de muchas formas. Incluso podemos tener diferentes tipos de bancos dentro de un ente. Y lo que representa es el tipo de cuenta que nosotros tenemos dentro de los diferentes bancos con los cuales operamos. Puede ser banco XX, cuenta corriente o caja de ahorro. O si tenemos alguna cuenta en moneda extranjera también se puede poner cualquier nomenclatura. Normalmente si son entes comerciales se usa cuenta corriente, pero también puede ser una caja de ahorro,
o una cuenta especial o una cuenta internacional. Esto dependerá mucho y pueden haber varios bancos. O sea, yo puedo tener la contabilidad de Banco Santander, Banco Ciudad, Banco Galicia, Banco BBVA, todos al mismo tiempo. Y cada una tener un saldo distinto, porque obviamente yo en la cuenta de un banco no voy a poner lo que está en la cuenta del otro, no tiene sentido. Entonces, sencillamente, ¿qué significa esto? El dinero depositado en el banco. El control de banco va a ser obviamente la conciliación bancaria. O sea, el control de caja va a ser el arqueo de caja. El control de fondo fijo es la disolución del fondo fijo. El control de recaudaciones a depositar va a ser contra ventas. Y el control de banco va a ser con la conciliación bancaria. Esto igual lo vamos a después ir analizando uno por uno. Valores a depositar. Valores a depositar son cheques en mi posesión de terceros disponibles para el cobro. O pagarés, que acá en realidad los pagarés no aplican tanto, sino que los pagarés irían como valores a cobrar. Pero hay gente que lo considera como lo mismo, aunque está mal, porque los pagarés deberían ir en documentos a cobrar. Después, más adelante, haremos una pequeña diferencia entre estos dos rubros. Pero bueno, valores a depositar significan cheques de terceros en nuestro poder disponibles para depositar. Porque, ¿qué pasa? Puedo yo tener un cheque, pero no el derecho a cobrarlo todavía. Digamos que a mí me pagan una compra usando un cheque a 180 días. ¿Yo puedo, ni bien lo recibo el cheque, ir a cobrarlo? O sea, no puedo por ventanilla. ¿Por qué? Porque el cheque todavía no venció. Entonces voy a poder cobrarlo recién a los 180 días. Pero puedo descontarlo. Obviamente el descuento de documentos comerciales como un cheque va a tener incluido una tasa de interés por el descuento anticipado. Porque a final de cuentas estamos transfiriendo un riesgo a otra entidad. Nosotros tenemos el riesgo de que no tenga fondos el 180 días. Y cuando se lo estamos dando al otro, ese riesgo se lo corre otra persona, por lo cual nos va a cobrar una tasa de interés en contraposición. Pero bueno, en síntesis, ¿qué quiere decir valores a depositar? Cheques de terceros en nuestro poder. O sea, nos pagaron con un cheque y vamos a poder ir a depositarlo. Y tiene que estar disponible para poder depositarlo, ¿no? Disponible para poder cobrarlo. Si no, usualmente también suele ir a documentos a cobrar. Porque total, en ese momento, cuando nos dan el pagaré, cuando nos dan el cheque, ambos tienen la misma cosa. Tiene que no tenemos el poder para cobrarlos en el momento. Entonces podrían ir ambas cosas a, a documentos a cobrar, y cuando ya está, dar de baja el documento a cobrar y dar de alta el valor a depositar. No se suele hacer, se manda valores a depositar y hay que acordarse que el cheque vence en tantos días. O se suele desdoblar el rubro y decir que tenemos valores a depositar cobrables y valores a depositar no cobrables todavía, o esperables, por así decirlo. Después tenemos moneda extranjera. El arqueo de... O sea, la forma de control de valores a depositar es el arqueo de cheques. Es igual que arqueo de caja. Moneda extranjera
es literalmente toda moneda distinta de la moneda de curso corriente. O sea, cualquier moneda que yo tenga que no sea la de curso corriente va a entrar dentro de moneda extranjera. Si tengo pesos argentinos, van a entrar dentro de caja. Si tengo euros, va a entrar dentro de moneda extranjera. Moneda extranjera tiene sus mecanismos para autorregularse, que son distintos de los de caja. Caja no tiene actualización, por ejemplo, inflacionaria, ni tampoco tiene actualización por valuación. Sí va a haber algo llamado RECPAM mucho más adelante, pero en sí el RECPAM no afecta a los rubros monetarios, sí afecta a los rubros no monetarios. Ahora, moneda extranjera está afectado por la desvalorización o la apreciación del valor de la moneda argentina, por lo cual, ¿qué le pasa a la moneda? Va a afectar la moneda extranjera y eso me puede generar a mí rentabilidad o pérdida dependiendo de cómo hayan ocurrido las cosas. Obviamente el arqueo es el mismo, es un arqueo de moneda extranjera, es igual que el arqueo de caja o de valores a depositar. Es más, vamos a ir ahora a esa parte. Entonces, una vez definidos estos conceptos, nosotros lo que vamos a analizar es cómo verifico yo todo esto. O sea, cómo se verifica. Claro, ahora se cambia donde quiere el cartelito este. Los métodos para verificar. No sé cómo hacer dos columnas, así que vamos a hacerlo así y ya está. Para verificar caja, se hace arqueo de caja. ¿Qué es el arqueo de caja? Contar los billetes y monedas. Ese es el arqueo de caja. Va uno físicamente, cuenta billetes, cuenta monedas y lo que diga la cuenta caja es lo que debería haber. Naciendo dos cuentas que pueden ser sobrante o faltante de caja. O sea, dentro de la contabilidad hay dos posibilidades, que te sobre o que te falte. No es nada muy del otro universo, así que sencillamente eso. Si te sobra plata, tendrás una ganancia porque justamente te está sobrando plata. Ahí no quedó bien cuadrado. Ahí. A ver. Ahí está. Ahí quedó bien cuadrado. Decía, vas a tener una ganancia o un resultado positivo por la plata que aparece de pronto en tu arcón, básicamente. Faltante de caja, lo contrario. Mano negra, desapareció plata y bueno, tendrás un resultado negativo. Puede haber pasado que alguien se haya robado plata, puede haber pasado que hayas mal contabilizado una venta, una compra, algo y no te termina dando. Puede ser que se haya caído la plata atrás del escritorio y no la encuentres. Entonces, estos sobrantes o faltantes de caja son el tipo de regulación que te va a dar el arqueo de caja. Para fondo fijo se hace la disolución de fondo fijo. ¿Qué es esto? El momento de constituir el fondo fijo es depositar la plata. O sea, yo anoto contablemente que pongo X plata para fondo fijo.
Al momento, digamos que al mes, termina el mes y entonces cuando termina el mes, cierro el fondo fijo, lo disuelvo y ahí tendré que verificar los gastos. Esto me va a generar dos posibilidades, obviamente. Un sobrante de fondo fijo o un faltante de fondo fijo. Pero en realidad, esto, como yo pongo fondo fijo, pero en realidad lo que se hace es ir contra la cuenta correspondiente. O sea, digamos que yo hice un fondo fijo usando efectivo. Para hacer un fondo fijo usando efectivo, yo voy a tener que... Después vamos a hacer todos los ejemplos, pero voy a tener que decir bajo caja y creo fondo fijo. O sea, disminuye caja de mi activo y aumenta fondo fijo. Al momento de ir a disolver el fondo fijo, va a subir caja contra bajar fondo fijo. Si yo hice un fondo fijo usando un cheque, voy a usarlo contra valores a depositar. Si hice un fondo fijo con banco, miro la cuenta bancaria y ahí hago la contraposición con banco. Hago una ficción como si me transfiriera la plata, pero en realidad no la transfiero, salvo que quiera disolver realmente el fondo fijo. Si no, lo único que tengo que hacer es reforzarlo. Verificar gastos obviamente quiere decir con facturas, ¿no? Quiere decir que tiene que haber facturas o elementos para poder saber que ese fondo fijo está bien utilizado. Si es para compras menores, debería estar las facturas. Si es para dar cambio, por ejemplo, debería cerrar la caja. O sea, caja, la caja de la, digamos, de la administración debería darme con superávit. Ese superávit de la caja me debería ser contrapuesto al faltante de fondo fijo. Esto dice la teoría. Después, los redondeos suelen dar mal de la persona o a favor del lente, depende de quién sea el cajero. Pero normalmente si te redondea y hay 20 centavos que le tenés que dar al otro, se los das. No vas a estar discutiendo por 20 centavos. Esas diferencias estoy diciendo, diferencias muy chicas que no entran dentro del. No entran dentro de lo normal, por así decirlo. Recaudaciones a depositar se controla con arqueo. O sea, se hace un arqueo de caja, básicamente. ¿Por qué? Porque es plata en efectivo que yo tengo en mi poder para depositarla. ¿Cómo vas a controlarla? Y arqueando, contando, básicamente. Nuevamente hacemos referencia a lo de arriba. Y bueno, sobrante y faltante va a entrar dentro de esta categoría también. En realidad acá sí, podemos poner faltante de recaudaciones a depositar, no habría ningún inconveniente. Banco. Banco tiene un pequeño temita con respecto a los tiempos. Porque acá se hace lo que es la conciliación. Perdón. Acá se hace la conciliación bancaria. La idea de la conciliación bancaria es que hay ciertos elementos de diferencia permanente
y otros de transitoria. Diferencias puede haber permanentes o transitorias. Las diferencias permanentes son aquellas que van a impactar dentro de mi cuenta banco y yo las tengo que reflejar dentro de mi contabilidad. Y las diferencias transitorias son aquellas que se van a arreglar con el mero paso del tiempo. Digamos que se realiza una... Estamos al día 16. Se realiza una venta. Se cobra se cobra con... perdón, se realiza una compra. Pago con un cheque. ¿No? Hoy pago con un cheque. Hoy 16. Llega fin de mes y queremos hacer la conciliación bancaria. Entonces, bajamos los extractos bancarios. ¿Y qué tiene que figurar? Que el otro cobró el cheque. O sea, yo extendí un cheque, que es como una especie de tarjeta de débito, pero sin el automatismo. Entonces yo extendí un cheque y el otro lo tiene que ir a cobrar. ¿Qué puede pasar a fin de mes? Dos cosas. ¿Lo cobró o no lo cobró? Yo el 16 remarco que yo ya pagué. O sea, yo pagué. Entonces el cheque ya lo extendí, yo ya desconté esa plata, hago como que ya no existe. Porque si no, vamos a tener un problema más grande si yo uso plata que no existe para mi operativa regular. Entonces, yo ya marco que no existe esa plata. Como esa plata, yo cuando llego al 30, ¿no? Pido el extracto bancario y no lo encuentro, voy a tener más plata en el banco que lo que debería tener. Porque justamente yo extendí el cheque, ya lo desconté de mi contabilidad, pero sigue figurando en mi banco, porque nadie lo fue y lo cobró. Entonces acá hacemos un pequeño ajuste para informar que justamente esta plata sigue estando en cuenta, pero en realidad no tiene que estar en cuenta, porque la tienen que cobrar. ¿Mm? De ahí las diferencias transitorias. Y las permanentes son aquellas, por ejemplo, cuando el banco me cobra a mí en concepto de mantenimiento de cuenta un saldo. Digamos que me descuentan 100 pesos en mantenimiento. Bueno, esos 100 pesos no los voy a recuperar jamás. Sencillamente son un gasto y yo tengo que registrar ese gasto. Por ahí pedí el extracto y en el extracto figura. Pero no me había dado cuenta hasta ese entonces tengo que ajustar mi contabilidad. En la conciliación bancaria rige un único principio, que es que el banco siempre tiene la razón. Entonces, nuestra contabilidad tiene que quedar alineada a lo que dice el banco. Estas diferencias van a dar a veces como resultado asientos o contra de asientos. Entonces, a veces voy a tener que registrar que perdí plata porque me cobraron mantenimiento. Y a veces voy a tener que registrar que se deshace un movimiento porque nadie fue y lo cobró, por ejemplo. Entonces, a veces voy a tener que hacer un asiento y a veces voy a tener que revertir asientos. Valores a depositar. Se hace un arqueo de cheques. ¿Qué es un arqueo de cheques? Contar los cheques. Vas, si los tenés guardados en una cajita, vas, los contás y te fijas que estén todos. Si falta algún cheque, pueden haber pasado varias cosas. O fuiste, lo cobraste y no te acordás, en cuyo caso lo harás un asiento. O, o sea, un ajuste, perdón. O puede ser que desaparezca. Entonces tendrás que hacer sobrante o faltante de cheques. Sencillamente eso. Si vos recordás en qué lo gastaste, de que debería haber un comprobante. Obviamente, todo esto siempre genera comprobantes por todos lados. Y la contabilidad no se trata de memoria, se trata de guardar los comprobantes. Entonces,
deberías encontrar el papel que diga dónde te gastaste ese cheque, a quién se lo endosaste en cualquier caso, porque vos puedes usar el cheque como moneda de cambio. Digamos que alguien me extiende un cheque por 1.000 pesos y yo tengo que pagar justo una deuda por 1.000 pesos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo dar vuelta al cheque, firmarlo y se lo endoso a otra persona. Siempre y cuando sea una obligación endosable. Que ahí entramos en otro terreno pantanoso, porque a veces hay obligaciones no endosables donde vos no podés transferir la disposición del cheque. Pero si es un cheque extendido a tercero sencillo, deberías poder endosarlo y otro lo puede cobrar a su nombre. En cuyo caso debería haber un asiento que diga que vos pagaste con valores a depositar, que pueda verlo. Entonces no solamente va a haber sobrante faltante, sino también algún asiento que puedas articular. Y moneda extranjera no tiene magia, adivinemos, es el arqueo de moneda extranjera. ¿Qué quiere decir? Contar. Acá puede pasar que tengas una cuenta en el banco que tenga los dólares o los euros o lo que quieras y tenés que contar, tenés que ir a ver si el saldo es correcto haciendo una conciliación bancaria. Si tenés el dólar billete, el euro billete o lo que sea billete, vas a tener que contarlo como si fuera efectivo. Eso no te va a afectar mucho. En la parte de arqueo vas a tener un sobrante o faltante en cualquier caso. De moneda extranjera. Pero sí existe lo que es la revaluación. La revaluación de moneda extranjera es verificar la cotización del tiempo de cierre y hacer la actualización de el valor dependiendo del momento. Porque nosotros recordemos, la contabilidad se supone en moneda nacional. ¿Qué pasa si yo tengo dólar billete? Bueno, no pasa nada. Sencillamente hay que evaluarla al precio de cierre. Y ahí es donde vamos a tener diferencias de cambio. Porque puede pasar que yo hoy tenga 1.000 dólares, ¿no? 1.000 dólares valuados a lo que diga el banco. Al Banco Nación. Usualmente se usa para tener de regulador. Antiguamente teníamos 800 tipos de cambio. Hoy tenemos un cambio flotante. Entonces habrá que entrar a lo más confiable que tengamos. Suele ser el Banco Nación para casi todo. Todo lo legal se suele manejar por ese banco. Y hacer la transformación al día de hoy. Obviamente nosotros del anterior cierre vamos a tener la transformación a ese día. Entonces lo que se hace es comparar la transformación a ese día con la transformación al día de hoy y hacer la diferencia de cambio entre los dos. Todos los demás van en moneda nominal. O sea, caja es literalmente el efectivo, no va a tener ninguna variación en ese aspecto. El fondo fijo tampoco es efectivo. La recaudación de depositar es efectivo. Banco es lo que diga el banco, que no va a cambiar. Normalmente el banco lo único que hace es sacar plata. Después sumar plata, muy, muy difícil. Valores a depositar va por el valor nominal que diga. Porque el valor a depositar es un cheque. Si es un cheque diferido o es un cheque al pago, no cambia la cosa y va a ir por lo que diga el cheque. O sea, el cheque en el papel que te dan dice la cantidad. Y si tiene interés, va a decir la cantidad más el interés. Entonces es el valor nominal. El único que tiene diferencia de cambio es el de moneda extranjera. Que si son monedas extranjeras típicas, las va a reflejar el banco. Si fueran, por ejemplo, criptomonedas o diferentes criptoactivos, vas a tener que ir a buscar la evaluación de un broker lo más confiable posible, que es moneda nacional.
Si no, vas a tener que hacer la conversión a moneda extranjera, a dólar, euro o real o el que te convenga. Y después esa conversión a moneda extranjera vas a tener que convertir a moneda nacional. Pero por ejemplo, dentro de Argentina hay varios brokers de criptomonedas que nos permiten directamente hacer el cambio de peso a cripto sin tener que hacer toda esta vuelta de un lado al otro. Porque recordemos, si yo tengo Dogecoin, la tengo que evaluar a peso argentino, porque la contabilidad se supone en peso moneda nacional. Si estuviéramos en Estados Unidos, a Dogecoin, en vez de evaluarla al valor que tiene, se evalúa en dólares. O sea, se pasa a dólar y ese valor es el que se usa para la cotización. Bien. Esto como lo básico de... lo básico de la lógica de disponibilidades, ¿no? Vamos a ver asientos constitutivos de cada uno para poder hacer más o menos una idea de qué es lo que estamos hablando. Y que no sea pura charla de todo esto. Entonces esto lo cambiamos acá a nuestro Sheets querido. Esperando que no me deshabilite el micrófono. Porque anteriormente, la vez pasada, estaba teniendo problemas con el micrófono y lo único que hice de diferente fue abrir el Excel. Así que estoy probando mi teoría a ver si es eso o es otra cosa. Uno. Vamos a hacer varios asientos encadenados para ver cómo funcionan las cuentas. Lo primero que vamos a hacer es decir que se constituye, ¿no? Se constituye Setouche SRL con un depósito, con un, sí, con un efectivo equivalente a 1 millón de pesos. Y se integra en el acto. Bien, entonces, para la constitución de un ente, vos lo que tenés que hacer es cargar cuentas que después vas a integrar más adelante. Se supone que si es una SRL, una SA, etcétera, etcétera, los accionistas, los socios, los que sean, aportan cosas. O sea, es como... Sería como fondear una cuenta, básicamente. Entonces, acá dijimos que caja aumenta contra capital. ¿Por cuánto? Por 1 millón. ¿Mm? Esto según estatuto. Y ahí cerramos el primer asiento. Bien. 2. Esto ya, para nosotros, la cuenta
del activo caja, o sea, recordemos la naturaleza de las cuentas, ¿no? Caja es una cuenta de activo que suma. En tanto capital, que puede ser capital social, accionario, etcétera, etcétera, es una cuenta de patrimonio neto que suma. ¿Por qué? Porque caja es una cuenta del activo. ¿Y por dónde aumentan las cuentas del activo? Para recordar por dónde aumenta, por dónde disminuye todo, decimos activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Las cuentas del activo aumentan por la izquierda, que es donde está justamente el millón. Y las cuentas del patrimonio neto aumentan por la derecha, que es donde está el otro millón. Como podemos ver, las dos cuentas están sumándose. O sea, las dos cuentas tienen naturaleza positiva. En paralelo, vamos a ir armando también el mayor de las cuentas que vayamos invocando. El mayor de caja actualmente lo tenemos por el valor general que tenemos, que sería el millón. Que no se ve. A ver, ahí sí se ve. Sí, ahí sí se ve. Tengo que dejar una línea arriba para que se vea correctamente. Entonces, el mayor de caja, ¿cómo nos va a terminar quedando? Ahora mismo en el asiento 1, que esto se debería escribir en qué asiento es cada cosa, aumenta por 1.000.000. Y acá donde va a quedar el saldo de la cuenta del activo, o sea, por ser una cuenta del activo, su saldo siempre es deudor, va a ir por el lado derecho. Ya dijimos, las cuentas del activo aumentan por el debe. Entonces ponemos la suma de lo del lado derecho. La suma del lado derecho menos la suma del lado izquierdo. Esto nos da el millón. Después vamos a tener seguramente una cuenta del pasivo. Y cuenta de patrimonio neto capital. La cuenta del patrimonio neto capital, por ser patrimonio neto, aumenta por el haber, según la ecuación patrimonial. Y la cuenta es justamente al revés. Se hace la suma de todo lo que se acredite y se le resta la suma de todo lo que se debite. Bien. Entonces por ahora tenemos el mayor de caja que está en 1.000.000, el mayor de capital que está en 1.000.000. ¿No? Digamos que ahora quiero fondear una cuenta bancaria. Mi primer movimiento va a ser depositar. Se depositan 200.000 en la cuenta del Banco Ciudad en la que se abre con ese acto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá caja, por ser cuenta del activo, va a disminuir y tiene que aumentar algo en consecuencia. Va a aumentar banco. Ciudad, cuenta corriente. Cuenta ciudad, banco ciudad, cuenta corriente, otra vez patrimonial del activo que aumenta. Pero fijemos lo que pasa con caja. Caja, en este caso, es patrimonial del activo, pero que disminuye. ¿Por qué? Porque yo voy a bajar 200 de mi cuenta para dárselos a banco. Esto va a afectar en que caja tiene un valor de disminución por 200, quedándome un saldo de 800.
justamente lo que tendríamos que tener en efectivo. Y nace un nuevo mayor de Banco Ciudad que aumenta por el valor de 200. Esto será según boleta de depósito original número XX. Porque tiene que haber un comprobante de resguardo que va a ser una boleta de depósito al depositar plata. Digamos que también se constituye un fondo fijo. De 300.000. De 10.000. En efectivo. Y 10.000 con cheque de nuestro banco. Entonces, ¿qué va a aumentar en este caso? Bueno, lo que va a pasar es que disminuimos efectivo y banco para aumentar fondo fijo. Fondo fijo, que otra vez es más activo, contra caja, que de vuelta es menos activo, y banco, que va a ser también menos activo. Caja va a disminuir por 10.000. Banco va a disminuir por 10.000. Y fondo fijo va a aumentar por la suma de esos dos. Ahora, fijémonos un pequeño detalle, ¿no? Si bien yo la plata no la gasté, o sea, la plata yo no la gasté todavía, porque la constitución del fondo fijo no quiere decir que haya gastado nada, yo voy a tener que reconocer esa pérdida. O sea, fondo fijo va a aumentar por los 20. A la vez, banco va a disminuir por los 10 y caja va a disminuir por los 10. Pregunta, ¿yo gasté esos 10.000? Bueno, no, pero sí. Para la contabilidad, vos esos 10.000 no los tenés. Porque cuando quieras gastar los 200, te tenés que acordar que hay 10 que vos ya dejaste en otro lado, por así decirlo. Es plata que tenés, pero no tenés. Porque en algún momento alguien de la administración va a agarrar ese cheque y va a ir a usarlo para algo. Y si no lo usa, cuando se liquide el fondo fijo lo recuperarás. Pero hoy no lo tenés esa plata. Es una plata ficticia, por así decirlo. Esto por constitución del fondo fijo. No va a haber en sí un valor, o sea, un comprobante de esta actividad, sino más bien un registro de que constituiste. Este en sí mismo
es el documento comercial que te lo genera. Bien. Digamos que se presta un servicio de clases y se cobran pesos 15.000 en efectivo. Se decide depositarlos. En este caso, se decide depositarlos, pero no se depositan. Entonces, ¿qué es en sí? Es lo que nosotros habíamos hablado como recaudaciones a depositar. O sea, es plata que yo ya tengo en mi patrimonio, es un activo, pero a la vez que no la quiero usar para la caja corriente, por así decirlo. ¿Y contra qué se va a...? O sea, si se debita algo, se tiene que acreditar algo. En este caso va a ser contra servicios de clase, que es un resultado positivo. No lo vimos, se verá, va a haber mucho más adelante, pero va a ser eso, básicamente. Entonces los 15 los tenemos de ese lado. Naciendo otra cuenta con otro mayor aparte, que es recaudaciones a depositar. Si yo esta plata no lo hubiera planeado para depositarla, ¿qué tenía que haber hecho? Bueno, tenía que haber agarrado y decir que se integra el patrimonio dentro de caja. Pero en este caso no es el caso. Y la cuenta de resultado positivo, como se acredita, la vamos a poner igual que capital, porque justamente va de ese lado también. Según factura duplicado a número XX. Porque yo estoy cobrando un servicio, entonces tuve que haber hecho una factura en algún lado. 5. Caja, fondo fijo, recaudaciones, banco, valores a depositar. Se presta otro servicio de clases y se cobran pesos, joder, 10.000 con cheque al portador. Nuevamente lo mismo. Ahora en vez de recaudaciones a depositar, ¿qué va a aumentar? Valores a depositar. Más activo. Contra de vuelta servicio de clases. Resultado positivo. Según factura, esto no va a cambiar tampoco. Y tendríamos 10.000 contra 10.000. Entonces ahora sumamos otro más, que ahora son los valores estos a depositar. Que recordemos son cheques de terceros en nuestro poder con el objetivo de depositarlos. Y acá en clases
tendríamos este. Seis. Se compran dólares. Billete. Se compran 300 dólares billete. Con efectivo. O sea, vamos y compramos 300 dólares, ¿no? Tipo de cambio. El... A ver, ¿cuánto está según el banco? Vas a la página del Banco Nación. Más propaganda por todo lado. Y tenemos estos valores de compra y venta. Compra y venta. Compra 11, o sea, 1150 y venta 1200. Entonces, cuando yo dé de alta la moneda extranjera, que acá puedo poner USD, por ejemplo, y hacer diferentes tipos de moneda extranjera, que es activo que suma, lo vamos a bajar contra caja, que es un activo que resta. Moneda extranjera serían los 300 que yo acabo de comprar por los 1200 del tipo de cambio vendedor. Porque para comprar y vender moneda extranjera nos tenemos que parar desde el punto de vista del banco. Y el banco nos vende a 1200. Entonces nuestro desembolso tiene que ser de 360.000. Y esto según sería ticket o... según ticket original número tal. Esto después vamos a modificarlo un poco. No, es más, vamos a poner un valor imaginario. Vamos a ponerlo a 1000 para la venta y a 950 para la compra. Entonces esto sería 1000. Porque después vamos a hacer un ajuste. Entonces acá nace otra vez. Esto sería moneda extranjera. Dólares. Y caja va a disminuir otra vez por 300. Bien, ahí ya tenemos un asiento constitutivo de cada uno de los elementos que nos habíamos nombrado, ¿no? Si nosotros vamos a un balance, ya vamos a empezar por el activo, empezamos por caja. El valor que tenemos en caja hoy es este. Después vendría banco, porque en cuestiones de liquidez los vamos a manejar de esa forma. Después vendría fondo fijo. Después vendría recaudaciones.
Que ahora vamos a hacer un segundo movimiento de cada una para justamente aplicar sus cualidades. Pero para tener un balance inicial y ver que estamos yendo correctamente, ¿no? Este sería nuestro activo. Ya vemos que no hay 1.000.000. Pero es normal que no haya 1.000.000. Pasivo, 0. Porque no tenemos ninguna deuda todavía. Patrimonio neto, capital. Tendríamos este. Acá hay que borrar este valor. No debería estar acá. Eso por si en algún momento se añade algo. Y no cierra. O sea, si hacemos la verificación, el total del patrimonio neto. El total de patrimonio neto no cierra. Y es normal que no cierre, porque hay una cuenta que no estamos teniendo todavía. O sea, hay algo que no estamos teniendo en cuenta que es el estado de resultados. El estado de resultados es lo que nos va a generar la diferencia por los resultados que nosotros hayamos tenido. En este caso, los servicios. O sea, nosotros no tenemos una compra-venta, por así decirlo, pero sí tenemos servicios de clase que valen 25. Dame un segundo. Y eso nos va a generar el resultado del ejercicio. Listo. El resultado del ejercicio. 25. Que esto después va a cambiar, obviamente. Y acá el resultado del ejercicio es igual a el total de la suma. Y esto va a ser este más este. La comprobación que siempre tenemos que hacer es que el total del activo menos el total de pasivo menos el patrimonio neto de 0. Esa corroboración tiene que estar siempre y tiene que dar 0, y si no da 0 está mal hecho el diario, el mayor o el balance. Cualquiera de los tres puede estar mal hecho. Vamos a tener resultados, así que mejor esto lo extendemos un poquito. Y hacemos que esto sea una suma. Bien. Entonces se ve que nosotros ya nos entró patrimonio nuevo. Tuvimos modificativas. Que eso por ahí vamos a verlo más tarde. Pero ya tenemos un asiento constitutivo de cada una. Y a la vez tenemos un balance más o menos ya armado. Lo primero que vamos a hacer ahora es depositar los valores a depositar.
Así que yo voy al... Hacemos como que vamos al banco. Y valores a depositar lo vamos a disminuir. ¿Por qué? Porque ¿dónde lo voy a depositar? Y los valores a depositar son cheques que se depositan usualmente en el banco. ¿Podría yo cambiarlo por plata? Sí, se podría. Pero en este caso habría que hacer contra caja. Yo lo que voy a hacer es depositarlos en el banco para tenerlos disponibles. Entonces vamos a depositarlos en lo que es Banco Ciudad Cuenta Corriente. Por el valor de 10.000. Y esto según boleta de depósito original número XX. ¿Cómo cambia esto? Cambia que valores a depositar disminuye por 10.000, que es el cheque que me habían dado, y banco aumenta por 10.000, porque deposito un cheque. Como vemos, no hay nada afectado. Valores a depositar ahora figura en 0, mientras que banco ahora figura en 200. Bien. Esto sería 7. Depósito en el banco del cheque de terceros. 8. Se hace un arqueo. Se cuenta se cuentan las recaudaciones a depositar y del conteo sale que hay 14.500 se los deposita. Obviamente en el banco, ¿no? Se los va a depositar en el banco. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Bueno, primero que nada, vamos a tener que contar con que el depósito... Bueno, a ver, primero habría que hacer la cuenta disminución, ¿no? Vamos a tener que contar que hay un resultado negativo y por lo cual se tiene que ajustar estas recaudaciones a depositar. Recaudaciones a depositar que estaban en el activo, que estaban en el lado del debe por 15, ahora tienen que bajar. Entonces voy a tener que ponerlo del lado del haber. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿cuánto es lo que yo debería tener y no tengo? Bueno, la diferencia es de 500. Entonces se va a ajustar 500 de este lado contra faltante de recaudaciones por 500. El faltante de lo que sea es más resultado negativo que aumenta por el debe como cuenta de resultado negativo que es. Y ahora haríamos esto según arqueo de recaudaciones.
Que puede pasar que 500 pesos se nos hayan perdido, no es nada extraño. Sí, deberíamos poder encontrarlo en algún lado o poder seguirle la pista, pero puede pasar. Así que lo siguiente es que lo vamos a depositar. Entonces las recaudaciones van a volver a bajar. ¿Pero por cuánto bajan ahora? Y lo primero que tendríamos que hacer es actualizar nuestro mayor. ¿Cuánto sería el mayor de recaudaciones a depositar? Vamos acá. Disminuimos 500, que es lo que decía. Y son 14.500. Entonces, este es el valor que yo voy a disminuir ahora. ¿Contra qué? Contra banco, porque lo deposito en el banco. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a disminuir recaudaciones, disminuye otra vez por 14.500, mientras que banco va a aumentar por 14.500. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia de 500 en nuestro balance. Porque ¿qué es lo que no registramos todavía? La pérdida. Entonces, acá nosotros vamos a tener que crear una nueva cuenta, un nuevo mayor, perdón, de faltante de recaudación, resultado negativo, que va a tomar su valor de los 500 de acá, y como una cuenta de resultado que es, lo que esté por el debe aumenta su valor y le restamos todo lo que esté por el haber. Acá vamos a tener que contar dentro del estado de resultados, porque es una cuenta de resultados, y va a ir con el saldo negativo, porque es lo que es una pérdida. Entonces no puede ir con resultado positivo. Va a tener que ir con resultado negativo. En contabilidad manual se le suele poner entre paréntesis, pero acá es más, podría ponerle entre paréntesis para finanzas, pero la vi. Como vemos, me afecta el resultado. Y ahí tenemos esto otra vez según boleta de depósito original, porque es lo que estamos depositando plata, así que tampoco. En nuestro balance ya vemos que recaudaciones y valores a depositar valen 0, porque justamente las recaudaciones ya las depositamos y los valores a depositar también. Nueve. Acá vamos a contar la plata. Se realiza el arqueo de caja encontrando efectivo por 450.750. O sea, se cuenta la plata y hay esa plata, 450.750. La caja actual, la caja al día de hoy, si vamos al mayor contable de caja, es 490. Entonces, se tiene que hacer el ajuste para que quede 450, ya no más 490. Hay menos de lo que debería haber. Entonces vamos a ir contra faltante de caja. Nuevamente, más resultado positivo, resultado negativo, porque perdimos dinero. Contra caja, que va a ser menos activo. ¿Por cuánto? Por la diferencia entre los 490 y los 450, 750. Por ese valor. Entonces, vamos acá. Caja. Disminuimos este valor. Nos queda 450, 750. Y creamos una nueva de resultados. Que sería faltante de caja. Con un valor de
los 39.250. Acá lo agregamos. Faltante de caja. Con un valor negativo. Del total que figura. Dándonos 0 nuevamente. Recordemos, no puede pasar otra cosa, ¿no? Tiene que dar 0 siempre. Esto según arqueo de caja. Bien. Entonces, caja ya quedó ajustado. Deberíamos ver el fondo fijo. 10. Se disuelve el fondo fijo. Se encuentra lo siguiente. Eh, Factura de librería por 1500. Efectivo. Cheque por 10.000. Efectivo por 3.000. Bien, se encuentra eso. Entonces, nosotros tenemos que decir que primero el fondo fijo va a desaparecer. ¿Pero contra qué va a desaparecer? Bueno, primero que nada, caja aumenta porque encontramos efectivo. Caja aumenta por 3.000. Después cheque, o sea que banco va a aumentar por 10.000. No se usó, básicamente. Y hay un gasto, librería, de 1500. Hay un temita, que el fondo fijo era por 20, según nuestro libro. Y estos no dan 20, dan 14.500. Entonces, lo que deberíamos hacer es balancear los 20 menos la suma de estos. Hay 5.500 que no sabemos dónde están, pero para que balanceen, tienen que ser un faltante de fondo fijo. O sea, falta plata, básicamente. Esto sería más resultado negativo y como buen faltante, esto es más resultado negativo. Entonces nos faltaron 5.500 pesos en algún lado. A alguien hay que preguntarle, vamos a tener que encontrar un comprobante en algún lado, pero falta. Entonces vamos acá. Caja va a aumentar
por 3.000. Banco va a aumentar por 10.000. Fondo fijo va a disminuir por 20.000. Y se crean 2 pérdidas más. Se crea los gastos de librería, que aumentan por 1.500. Y se crea el faltante de fondo fijo, que aumenta por 5.500. Acá se agregan esos dos también. Gasto de librería por menos 1.500. Y faltante de fondo fijo por 5.500. Y acá las sumas las extendemos a todas. Que si no, no nos va a dar. Bien. Esto según disolución de fondo fijo. Bien, hasta acá tenemos esto. Como vemos, sigue balanceando. Y ahora vamos a hacer la revalorización de moneda extranjera. 10. La valuación de moneda extranjera a la fecha es de tipo de cambio. Y ahora sí ponemos los tipos de cambio de hoy. Comprador. Vendedor. Nosotros compramos a 1.000. Porque es el valor al que nos venden. Y hoy el valor de venta, o sea, si yo lo quisiera vender, ellos me lo tienen que comprar. Y está a 1.150. Entonces hay una diferencia entre la evaluación de ambos lados. Yo tenía 300. Los 300 por 1.000 son estos, que fue el valor de compra. Y los 300 por 1.150, que es a lo que yo lo vendería hoy, da esto. Entonces esto menos esto significa que gané 45.000. Por lo tanto, diríamos que moneda extranjera, que es activo que sube. ¿Por qué? Porque ahora vale más. Ahora vale 34.500. Va a ir por diferencia de cotización.
que en este caso, diferencia de cotización no es ni el resultado positivo ni negativo, sino que puede ser cualquiera de los dos. En este caso, como aumenta por el haber, va a ser un resultado positivo. Moneda extranjera, entonces, vamos acá y tendría que aumentar por el haber, pero por el debe, y en contraposición aparecer una cuenta de resultado positivo nueva llamada diferencia de cotización. En este caso, resultado positivo. Si hubiera otra en otro caso, vamos a poner en la otra columna. Y nos da 45 del lado del haber. Esto lo bajamos un poco. Diferencia de cotización. Nos va a dar positivo 45. Y ahí tenemos un poco de cada uno de los diferentes ajustes. Esto según revaluación de moneda extranjera. Lo que nos quedaría ver es así brevemente lo que es la conciliación. Según extracto bancario, tenemos gastos de apertura por 1000. Tenemos depósito por 200.000. Depósito por 10.000. Depósito por 14.500. Intereses por 1,50. De esos intereses que importan muchísimo, sobre todo de los bancarios. Y ahí. El total dice que debería dar esto. Acá nosotros vamos a tener que cotejar contra nuestro total, que es este. Y vemos que hay una diferencia. Pero claro, yo cuando
hice la contabilidad. Estos 3 depósitos están dentro de nuestros mayores. O sea, el 210, 14,500 está dentro de nuestros mayores. Entonces, estos 3 los podemos marcar como valores que sí están. Pero claro, yo tengo 10 y 10 que no figuran en el extracto bancario. ¿Por qué no figuran en el extracto bancario? O sea, tengo 10 a favor y 10 en contra. Deberían estar en algún lado. Pero no. ¿Por qué? Porque no todo banco se usó, sino más bien que este banco, ¿no? Lo ponemos con rojo. Este se usó para el fondo fijo. No se dio en realidad. ¿Por qué? Porque cuando disolvimos el fondo fijo, lo recuperamos, que son estos. Esto era una diferencia nuestra por haber constituido un fondo fijo. Pero en realidad no tenía que estar en la contabilidad del banco. Ahora, sí hay cosas de la contabilidad del banco que nosotros no tenemos. Como estos 2 elementos de acá. Estos 2 elementos son diferencias permanentes, ¿no? O sea, estos 3 están perfectos. Los rojos son diferencias transitorias, que justamente si hubiéramos cerrado antes de tiempo, figurarían 10 a nosotros que no estarían en el banco. A nosotros ya se nos neteó, pero podían no neteársenos. Si hacíamos el recuento de banco antes de hacer el recuento de fondo fijo, nos figuraría como que hay 10 que no están en ningún lado. Pero estas 2 son las diferencias permanentes que sí hay que registrar porque justamente nosotros no tenemos bien el saldo de banco. Faltan estas 2 cosas. Entonces, hacemos gastos bancarios. Obviamente, si es un gasto más resultado negativo. Y intereses positivos más... perdón. No, interés positivo no va acá. Tendríamos gastos bancarios por 1000. Y a la vez tendríamos intereses positivos por 1,5. Que hay que contarlos dentro. Esto vamos a tener que juntar los dos e ir contra banco. En este caso banco nos va a quedar del lado del haber, porque perdimos más plata de la que ganamos obviamente. ¿Por cuánto? Por la diferencia entre los dos. Sería este menos este. Para que balancee. Entonces acá vamos a registrar esto. Tendríamos un resultado positivo que sería este interés ganado y a la vez tendríamos un resultado negativo que sería este costo bancario. Estos van a tener que ir acá en la parte de resultado del ejercicio.
Y ahí tendríamos finalmente esto terminado. Con todos nuestros efectos ya aplicados. Bien. Finalmente entonces caja quedó por 453. 750. Claro, porque teníamos 450, 750 y le sumamos 3000 del fondo fijo. Banco ajustado con la ganancia del 1,50, la pérdida de los 1000. Fondo fijo, recaudación, valores a depositar, ya no los tenemos. Moneda extranjera quedó actualizada. Resultado del ejercicio tiene todos estos movimientos, entre los cuales están los intereses, la diferencia de cotización, etcétera, etcétera. La diferencia nos da 0, que es lo correcto. Y ya estaríamos con esto. Se puede hacer la constitución de un nuevo fondo fijo. Si supongamos, podría constituir otro fondo fijo usando la misma plata que yo ya usé acá, por ejemplo. Pero lo demás es ya extender más al vicio. Ya más o menos acá tenemos una operación hecha de cada una de las tipos de operaciones que podemos tener. Así que esto obviamente va a ir, el acceso al Excel va a estar dentro de, en la descripción del video para que lo puedan ver. Y bueno, hasta acá estaríamos. ¿Hay alguna consulta, pregunta? Bien. Entonces ahí tendríamos más o menos un efecto de cada uno de los ajustes que nosotros estuvimos viendo hoy. Gastos bancarios según arqueo según conciliación bancaria. Según extracto bancario número XX. Mm, ok. Bien. Bueno, si estamos más o menos, espero se haya entendido lo que es el rubro de disponibilidades. No es un rubro complicado, sabemos que no tiene mucha magia. Pero sí hay que tener medio cuidado cuando tenemos cuentas como por ejemplo banco o cuentas como por ejemplo fondo fijo, que pueden dar a desbalance. Las demás cuentas como que no. O sea, muy poco probable que una cuenta de valores a depositar dé desbalance. Se tiene que perder un cheque, que podría pasar. Acá no lo hice porque justamente teníamos un solo cheque. Pero se podría perder un cheque. Y en cuyo caso tendremos que disminuir el valor porque, bueno, cheque perdido. Y se registra como una pérdida. Así que bueno, espero haya servido, le haya aclarado un poco el panorama y nos estaremos viendo en un próximo video para ya hablar sobre el rubro créditos, que sobre créditos hay bastante para hablar. Así que nada, nos estamos viendo en la próxima. Ahora en un ratito me vuelvo a conectar para seguir con el Dark Souls. Saludos para todos, tengan buenas noches.